Y le agradezco al doctor Adrián Escamilla Trejo, economista, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, que esté con nosotros esta tarde. Adrián, ¿cómo está? Muy feliz año. Hola, mucho gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Feliz año también para ti y para todo el auditorio. ¿De qué tamaño es el IEPS, Adrián Escamilla? ¿De qué tamaño es lo que el gobierno federal recauda por este impuesto? En el presupuesto de ingresos de la Federación, en la ley de ingresos, ¿qué porcentaje, qué cantidad representa el IEPS? Bueno, a decir verdad, el IEPS ocupa una posición menor dentro del cúmulo de recaudación fiscal. Se estima en la ley, en la ley de ingresos, se estima que para el año 2022 se recauden cerca de 106 mil millones de pesos, lo que representa aproximadamente pues menos del 5% del total que se recauda, de que se espera recaudar en el año 2022. 106 mil millones de pesos. En este presupuesto de 106 mil millones de pesos ya se contemplan los estímulos fiscales que otorga el gobierno para evitar que las gasolinas se vean afectadas por el IEPS, o es ya con los estímulos fiscales incluidos. No se contemplan, dado que esa es una actualización semanal y está en Sí. función de los cambios, las variantes de precio que tengan las gasolinas principalmente, que son mercancías que cotidianamente están cambiando su remuneración. Sí, el estímulo que anunció para esta semana el gobierno federal es para evitar un aumento de las gasolinas por consecuencia o Yes. como consecuencia del ajuste al IEPS o como consecuencia de factores internacionales que inciden en el precio final de los combustibles. Bueno, estos estímulos sobre todo tienen esta última impresión que tú estás comentando, Sí. dado que las gasolinas tienen pues lo que mencionaba hace un momento, una variación muy alta en el mercado y dado que desafortunadamente somos un país altamente fiscales, actúan como una especie de botón de emergencia, un colchón para evitar pues escaladas de precios que serían terribles para la economía. Entonces, tienen sobre todo esta función, estos estímulos Sí, fiscales. esos estímulos fiscales, ¿qué significa? ¿Que el gobierno se los paga a Petróleos Mexicanos? ¿Que el gobierno deja de recaudar impuestos? ¿Que el gobierno, de dónde sale este dinero para pagar los estímulos fiscales para las gasolinas, para que no impacte en su precio? Digamos que es como una especie de mecanismo de compensación, donde el gobierno Sí. básicamente deja de recaudar lo que debería recaudar por concepto del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Eh, se- un ejemplo por ejemplo, para la gasolina magna, la gasolina verde, el impuesto, este IEPS que se espera obtener de cada litro cerca de 5.3 pesos de cada litro de esta gasolina, lo que hacen estos estímulos fiscales en determinado momento es pues actuar poniendo digamos, en lugar de que el gobierno reciba esa cantidad, recibe un poco menos por función de estos mecanismos de compensación. Todo queda interno dentro del gobierno, digámoslo así. Sí, además de los combustibles, ¿en qué otros productos se cobra el IEPS? Bueno, el IEPS sobre todo es un impuesto que busca desincentivar el consumo de bienes y servicios nocivos para las personas y para el medio ambiente. Por lo tanto, además de las gasolinas, el diésel y otros combustibles fósiles, el IEPS se aplica también a bebidas azucaradas, comida chatarra, bebidas alcohólicas, tabacos, principalmente, y otras mercancías que están estipuladas en la ley del IEPS, pero cuya actualización ha sido menos constante que estos últimos que acabo de mencionar, que son como los más fuertes, los más importantes. ¿Por qué en la misma bolsa? ¿Por qué en el mismo paquete de los cigarros, de las bebidas alcohólicas, de las bebidas azucaradas, de la comida chatarra,
meten los combustibles. Es decir, entendería yo que por la afectación al medio ambiente, pero pues para que opere el país, para que el país produzca, se necesitan combustibles. Este impuesto en el combustible pues afecta otros productos que no son bebidas alcohólicas, que no son comida chatarra, que no son bebidas azucaradas. ¿Por qué no únicamente dejar este impuesto del IEPS a estos productos que pues pudiera tener una justificación, desincentivar su consumo porque son nocivos para la salud, pero en el caso de las gasolinas eso impacta pues a todo el país? Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, es una historia interesante. Viene desde los orígenes del IEPS, que es de 1982, en el último año del sexenio de López Portillo. Recordemos que había un boom petrolero, un boom de producción de energéticos, de gasolinas. Entonces, dada las presiones fiscales que tenía el gobierno en ese entonces, y ante la falta de una reforma fiscal profunda, sobre todo de impuestos a la riqueza, que es algo que a este país le hace falta desde hace décadas, se optó por estas misceláneas, por estos impuestos especiales, entre ellos el IEPS, y entonces entra la gasolina en el paquete de los demás productos que ya mencionamos, porque pues es un bien rentable, es un bien que todo el mundo va a consumir, es un bien en el que descansa la circulación económica, como lo acabas de describir, y del que pues es muy difícil exentar. Y dado que a través de los motores de combustión interna se generan todos estos gases contaminantes, pues se encuentra, digamos, el argumento ideal para meterlo en la canasta de todos los bienes que le hacen daño a la población, ya sea por lo que comen o por lo que respiran. Más adelante, en los años 90 y sobre todo en los 2000, a medida que nuestro país fue adquiriendo ciertos compromisos internacionales para la reducción de los gases de efecto invernadero, para el cuidado del ambiente en el planeta, pues esta argumentación se fue consolidando, se fue robusteciendo, de tal suerte que pues hoy día es muy difícil que esta discusión pueda prosperar de sacar a la gasolina de allí. Más bien el debate está por dejar de importar gasolinas, ser autosuficientes en ese sentido para que no existan estos mecanismos de compensación que hablábamos hace un momento de los estímulos fiscales, el gobierno recibe en su totalidad el IEPS y esto no se vea reflejado en un aumento de los precios que afectan a la economía. ¿Significa, doctor Escamilla Trejo, que en el futuro con Dos Bocas y con que México refine su propia gasolina, que produzca su propia gasolina y no la traiga de Estados Unidos, no se va a cobrar este impuesto? Bueno, el impuesto se seguirá cobrando. Lo que ya Sí. no existiría serían estos estímulos fiscales, lo que haría que en su totalidad el impuesto llegase a las arcas gubernamentales. Y bueno, también esperemos que sean destinados para lo que originalmente se pensaron, que eran, en el caso de la gasolina, por ejemplo, incentivar la producción de energías limpias, la infraestructura de energéticos sustentables, etcétera. Y en el caso de los otros mercancías, pues la construcción de hospitales y políticas de prevención de salud, etcétera, para combatir los efectos y los estragos tan desastrosos que causa el alto consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, todos estos bienes altamente azucarados. Entonces, la idea con esta propuesta, entiendo yo, que tiene este gobierno de ser autosostenibles en el tema de los energéticos es, entre muchas otras, en el caso especial del IEPS, pues es que este llegue en su totalidad al gobierno. Que, insisto, no Sí. es un impuesto recaudatorio, no es como algo que vaya a aliviar la presión en las finanzas públicas que tenemos. Esa es otra discusión, eso pasa por el tema de los impuestos a la riqueza, por renegociar la deuda externa y muchas otras deudas que se contrayeron en las últimas décadas que no tendrían por qué estar pagando el pueblo de México. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, la actualización del IEPS se da con base en qué? Esto no lo autoriza la Cámara de Diputados, esto no lo propone el presidente, es facultad de la Secretaría de Hacienda actualizarlo. ¿Y hay alguna base legal para actualizar el IEPS cada año? Sí, está en la ley lo que se denomina el factor de actualización, que no es otra cosa más que el crecimiento de los precios a partir de diciembre, en este caso de diciembre de 2020 a diciembre de 2021. ¿Cuánto crecieron los precios? Ese es el factor de actualización. Se convierte, en este caso la inflación se estimó en 7.3, entonces
el monto actual del IEPS se multiplica por 1.73, eso es lo que va a dar como resultado los nuevos montos, la actualización de los montos. Es importante decir, tocando este tema, que este factor de actualización es el más alto que se ha tenido en los últimos años, donde pues obviamente la inflación ha crecido mucho por varias razones, entre ellas principalmente pues todo el consumo reprimido que se tenía en el 2020-21 por tema de la pandemia, que ahora pues a medida que se está reorganizando, se está recuperando la economía, se están normalizando las actividades, bueno pues ese consumo reprimido hace efectos. También la producción ha estado limitada por el tema de la pandemia y eso ha provocado pues una baja oferta de mercancías que también ha impactado en los precios. Perdón si me salgo del tema, pero es importante mencionar todo lo que hay detrás de este factor de actualización. Sí, doctor Adrián Escamilla Trejo, finalmente le pregunto si estos productos a los que se les carga el IEPS no están en la canasta básica, ¿significa que el aumento a los precios de los mismos no va a impactar en la inflación o sí va a impactar? Porque también, bueno, en el caso de las gasolinas, con los estímulos fiscales del gobierno, se frena el golpe que pudiera tener por los cambios internacionales. ¿Hay un impacto con la actualización del IEPS en estos productos en el tema de la inflación? No directamente, no, porque como bien señalas, estos productos no están contemplados en el índice, en la canasta básica, que es la que se analiza para obtener la inflación subyacente. Sin embargo, en la realidad, nuestra población mexicana, por muchos factores, en el caso, por ejemplo, del refresco, es muy habituada a consumirlo. Entre ellos, y vale la pena señalarlo para hacer conciencia entre la población, es por las deficiencias que tenemos en el suministro de agua potable y de agua saludable, y por las altas exigencias en las cargas laborales. A veces la población prefiere consumir refresco porque es relativamente más barato que el agua, por una serie de factores económicos, no necesariamente culturales, y porque le da mayor rendimiento en el caso de su jornada de trabajo. Lo mismo pasa a veces con el tabaco y ciertas bebidas alcohólicas. Entonces, en los hechos, sí, por supuesto que va a mermar en el poder adquisitivo de las personas, pero eso es algo, digamos, es un problema estructural, es algo que no se puede ver únicamente desde el ángulo de los impuestos, es algo mucho más complejo. Sí, doctor Adrián Escamilla Trejo, economista, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Al contrario, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y feliz año para todas y todos. Hasta luego.